Un collar de perlas perfectamente ordenado se rompe en medio de la multitud y las perlas ruedan por el mármol como si fueran lágrimas contenidas por años. Nadie grita, nadie corre, pero algo se ha roto más allá de las joyas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate, donde seguimos analizando La Edad Dorada de HBO. En el tercer episodio de la temporada 3, titulado El amor nunca es fácil, la serie nos sumerge en el drama elegante pero feroz de una sociedad construida sobre apariencias, contratos sociales y secretos emocionales. Este episodio no solo avanza las tramas principales, el matrimonio pactado de Gladys, la historia de Peggy, la vida de Ada y Agnes, sino que introduce nuevas dimensiones: la traición silenciosa, la resignación emocional como moneda de cambio e incluso la espiritualidad. ¡Cuidado! ¡Ojo! Acompañadme en este análisis completo donde exploraremos el simbolismo del collar roto, el auge histórico del espiritismo y cómo cada personaje enfrenta el amor o su ausencia. Empecemos por el núcleo más contundente del episodio, el juego matrimonial entre la familia Russell y el duque de Buckingham. Bertha Russell está decidida a casar a su hija Gladys con un noble inglés. No por amor, ya sabemos, ni siquiera por conveniencia emocional, sino por estatus y estrategia. El episodio muestra a Bertha en su forma más cruda y calculadora, negociando con precisión quirúrgica. El duque inicialmente rechaza la propuesta por una falta de dote, lo cual revela que incluso la nobleza más rancia está dispuesta a vender su linaje por dinero fresco. Bertha, lejos de escandalizarse, contraataca con elegancia y números. Ella sabe que este matrimonio es una transacción y está dispuesta a ganar la partida. El contraste lo pone George Russell, quien ve con claridad que ese matrimonio no traerá amor para su hija. Pero Bertha ya ha decidido, no va a perder esta batalla. Yo es que alucinaba viendo el capítulo, incluso cuando parece que George da un puñetazo en la mesa, metafóricamente hablando, y dice que no aumentará la dote, que se lava las manos y que no dará su brazo a torcer. Bertha no se rinde. Ya nos dijo ella misma que es la clase de persona que consigue lo que quiere. Y vaya si tenía razón. Esta señora da miedo. Normal que el banquero le diga que ella es más intrigante que el propio duque. Ella es el tiburón más gordo que hay en esas aguas. Y en el centro de todo esto está Gladys, rota emocionalmente tras su ruptura con Billy Carlton y ahora presa de la maquinaria social de su madre. Cuando finalmente acepta la propuesta del duque, no lo hace con ilusión, sino con la calma resignada de quien se da cuenta de que ya no tiene elección. Ella estaba harta de sentirse miserable, comentó luego la actriz Taissa Farmiga en una entrevista. Y esa frase define todo ese arco. El matrimonio se convierte en escape, no en destino. Por lo menos el duque no finge, por lo menos la pobre puede refugiarse en la sinceridad. La escena más simbólica del episodio ocurre durante la presentación del retrato de Gladys, pintado por John Singer Sargent. Frente a una multitud impecable, su collar de perlas, que parece asfixiarla al igual que su compromiso con el duque, se rompe y las perlas ruedan por el suelo. ¿Qué significa este gesto aparentemente accidental? Las perlas representan la imagen de la alta sociedad: belleza, perfección y valor. Pero también representan aquí el alma de Gladys, cuidadosamente ensartada, organizada y expuesta al juicio público. El collar roto revela que detrás de esa imagen perfecta hay una fractura invisible. Es el espejo emocional del episodio. Todo parece estar en su lugar, pero algo esencial tristemente se ha perdido. John Singer Sargent, por cierto, es un personaje real y fue uno de los retratistas más célebres del mundo occidental a finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque nació en Florencia de padres estadounidenses, vivió y trabajó entre Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en el pintor preferido de la élite internacional durante la Edad Dorada. Especializado en retratos, Sargent fue conocido por capturar la elegancia, el poder y a menudo la tensión interna de sus modelos con una técnica vibrante y teatral. Pintó aristócratas, millonarios, artistas y escritores, y su estilo se distinguía por una mezcla de academicismo clásico y audaz espontaneidad en el trazo. Entre sus retratos reales figuran Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Lady Agnew of Lucknow, uno de sus retratos más célebres, y por supuesto Madame X, una obra escandalosa para su época que provocó un debate social sobre la sensualidad y la reputación femenina en la alta sociedad. Que Sargent pinte aquí a Gladys Russell en la serie no es un simple guiño estético, sino una declaración de legitimidad social. En la vida real, ser retratado por él era señal de que habías
llegado. Eras rico, eras influyente y querías que el mundo lo supiera. En la escena del retrato, lo que está en juego no es solo una imagen, sino la consagración pública de Gladys como una dama digna de un título aristocrático. El hecho de que el collar se rompa justo en ese momento añade una capa de ironía. Aunque la imagen esté completa, la realidad interna de Gladys está fragmentada. Y este tipo de alianzas, como sabemos, no son un invento de la ficción. Durante la Edad Dorada, muchas familias estadounidenses, especialmente las que habían hecho su fortuna con el ferrocarril, el acero o el carbón, buscaban matrimonios con la nobleza europea para ganar legitimidad social. Y un ejemplo real es Consuelo Vanderbilt, en la que se basa el personaje de Gladys Russell. Fue obligada a casarse con el duque de Marlborough en 1895. Su madre, Alva Vanderbilt, la presionó brutalmente para unir dos mundos, la riqueza americana con la nobleza inglesa. Consuelo lloró durante toda la ceremonia, os podéis imaginar. Así que el caso de Gladys es un eco directo de esta realidad histórica, una generación entera de hijas sacrificadas por madres ambiciosas que veían en el matrimonio una operación financiera y política. Sigamos con Peggy. Una de las tramas más fascinantes del episodio ocurre en Newport, donde Peggy Scott comienza a entablar relación con el Dr. William Kirkland. Pero más allá del posible romance, que ya de por sí nos interesa, lo verdaderamente poderoso es lo que la serie empieza a revelar sobre la élite negra del siglo XIX, una parte casi invisible de la historia oficial. Aquí Julian Fellowes abre un nuevo melón que yo sinceramente no me esperaba para nada. Porque sí, siempre hay problemas con los hombres cuando una busca pareja, eso es universal en todas las series. Pero en este caso el hombre parece perfecto, amable, inteligente, respetuoso. ¿El problema? Su madre. Señor, sálvanos de las suegras clasistas. La serie se inspira en algo que es real. En Newport sí que existió una comunidad negra educada, rica y con poder. No eran ex-esclavos, sino empresarios, médicos, abogados y artistas. Una verdadera élite reducida. Pero aquí viene el conflicto. El padre de Peggy sí que fue esclavo antes de convertirse en un farmacéutico respetado en Brooklyn. Y eso para la madre del Dr. Kirkland parece que es inaceptable. El desprecio que le muestra no es disimulado. Es frío y calculado. El episodio aborda con mucha sensibilidad las tensiones intrarraciales, el colorismo, el clasismo y la presión por encajar en una élite que, aunque negra, reproduce muchas de las jerarquías y prejuicios de la élite blanca. Y aquí está lo más doloroso de todo, porque no es la sociedad blanca la que juzga ahora, es otra mujer negra que mira por encima del hombro, por el pasado de un hombre. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Pues el padre de Peggy lo dice con claridad. No quieren recordar. Es más fácil fingir que nunca ha ocurrido. Hay una herida ahí que sigue abierta, incluso dentro de la propia comunidad afroamericana. Algunas personas que nacieron libres o que ascendieron socialmente prefirieron construir una identidad respetable borrando el pasado de esclavitud. Reconocer que fueron esclavos o que sus antepasados fueron esclavos para algunos es una amenaza, una forma de volver a ser asociados con el sufrimiento, la pobreza y con la falta de poder. Y así aparece una forma de discriminación silenciosa pero devastadora, en si tu familia fue esclava o no, en si llevas contigo una historia que otros prefirieron olvidar. Lo que hace aquí la Edad Dorada es muy valiente, porque nos muestra que la opresión deja huellas también dentro de los oprimidos y que la búsqueda de respeto puede transformarse sin querer en una forma de exclusión. Peggy no solo tiene que luchar contra el racismo externo, también contra el silencio y la vergüenza dentro de su propio mundo. Mientras tanto, en la casa Van Ryn se produce un cambio sutil pero revelador. Ada, por fin con poder económico propio, empieza a asumir el liderazgo moral y doméstico, empujando una campaña de abstinencia contra el alcohol, el movimiento de la templanza. Agnes, siempre orgullosa y tradicional, se burla de la idea. Ada ya no es esa hermana silenciosa, ahora cuestiona, lidera y propone. Y Agnes, que antes era el centro de gravedad moral, empieza a quedar aislada, siendo súper dramática sobre el tema y preparándose para su defunción social. Pero hay una línea de diálogo que muchos podrían pasar por alto y que abre una puerta fascinante a lo sobrenatural. La señora Bauer le sugiere a Ada que quizá conozca a alguien que la ayude a hablar una última vez con el señor Forte, su esposo fallecido. Sí, el espiritismo ha llegado a la Edad Dorada.
Perdón, pero es que soy una friki de esto y me han alegrado la semana. Ada, viuda reciente, puede ver en el espiritismo una forma de consuelo, una manera de cerrar el ciclo emocional. Y si la serie decide explorar este camino, podría conectar la experiencia íntima de Ada con un fenómeno social gigantesco. A finales del siglo XIX, el espiritismo se convirtió en una auténtica moda en los salones de la alta sociedad. La muerte era una presencia cotidiana por enfermedades, guerras, partos, y el anhelo de comunicarse con los seres queridos perdidos creció como una necesidad emocional y casi política. En Estados Unidos, movimientos espiritistas como los de las hermanas Fox atrajeron a multitudes, y no solo a personas humildes. Mary Todd Lincoln, esposa del presidente Abraham Lincoln, participaba en sesiones espiritistas para hablar con su fallecido hijo. Este hilo abre múltiples posibilidades, desde lo emocional hasta lo psicológico e incluso lo social. Si la práctica espiritual se enfrenta al racionalismo de Agnes o a las tensiones morales de su entorno, ¿será ella capaz de romper no solo las reglas de su casa, sino las del mundo racional de la alta sociedad, buscando respuestas más allá de la muerte? Estoy temblando ante esta trama, de verdad os lo digo. También tenemos una línea más sutil pero igualmente relevante, la alianza entre Jack, el joven criado inventor, y Larry Russell, que cree en su talento. Juntos intentan presentar un nuevo mecanismo de reloj a posibles inversores, pero enfrentan obstáculos. Esta trama representa una visión alternativa del ascenso social. Frente al ascenso por matrimonio, por apellido, aquí tenemos la innovación, el ingenio, la idea. Es un reflejo puro del llamado sueño americano. En este episodio, Jack ha tomado la iniciativa en un encuentro empresarial, demostrando que a pesar de su nerviosismo y vergüenza, tiene madera de empresario. Y por último repasamos lo que ocurre con Marian Brooke y Larry Russell. Sí, ya se habían besado antes, pero en este episodio son pillados por la doncella de Berta. Y en la alta sociedad de la Edad Dorada no es lo mismo besarse en privado que ser descubiertos, porque ahora el hecho de haber sido observados convierte este gesto en algo social y público. Y eso podría forzar una decisión antes de tiempo, o compromiso oficial o escándalo asegurado. Marian, como siempre, está atrapada entre lo que siente y lo que debe hacer. A pesar de su modernidad y de sus ideales, la sombra del juicio social sigue pesando sobre ella. No quiere parecer impropia y mucho menos perder su respetabilidad. Pero aquí aparece Ada en un momento breve pero cargado de empatía. Le dice algo tan simple como poderoso: si te vas a casar, no hay nada malo en besar a tu futuro marido, ¿no? Y es una frase que, más allá de tranquilizar, marca el cambio de mentalidad de una generación a otra. Ada, que ha vivido bajo estrictas normas, empieza a aceptar que el amor también puede ser espontáneo, incluso dentro del decoro. Y lo más bonito de esta subtrama es que, entre tanto cálculo, alianzas estratégicas y matrimonios por conveniencia, la historia de Marian y Larry sigue siendo quizá la única que nace del afecto sincero. Aunque claro, en la Edad Dorada hasta el amor verdadero necesita aprobación social. No ha dado tiempo en este capítulo a que reaccione Berta, pero miedo me da. En conclusión, el amor nunca es fácil, y menos aún en un mundo donde el amor es lo último que importa. En este episodio, la Edad Dorada nos muestra a todos sus personajes al borde de algo. Gladys al borde del sacrificio, Berta al borde de la victoria, Peggy al borde de enamorarse, Ada al borde de lo místico y Agnes al borde del olvido, aunque esté exagerando. Y en medio de todo esto, un collar que se rompe simbolizando una inocencia perdida. Contadme en comentarios qué os ha parecido este capítulo y acordaos, como siempre, de dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.